Este audio se refiere a una entrevista efectuada por el destacado periodista Juan Carlos Golo en Radio Nacional a mi estimado padre Antonio Ramón Ángel Benejam en el año 1982, cuando contaba con 70 años de edad, y reproducida en el año 1989 por el mismo periodista como homenaje al año de su fallecimiento. Y como en la misma mi padre hace referencia al seudónimo El Mogreb que usaba como periodista su padre Daniel Benejam, deseo aclarar con mis cuerdas vocales de 83 años que mi apreciado abuelo Daniel bautizó al estadio del Club Atlético Tucumán como el monumento en sus columnas denominadas Virutas Deportivas de la revista La Semana, cuyo original aún conservo, por tratarse del primer club tucumano con tribuna de cemento, imponentes para esa época 1922. Luego, ya en el diario El Orden, mi padre, Antonio Ramón Benejam, a quien en el ambiente periodístico también apodaban el Mogreb, comenzó a denominar a dicho estadio como el Monumental. Actualmente es llamado Estadio Monumental José Fierro. Ahora los dejo con el mencionado reportaje rescatado de un viejo casete. Muchísimas gracias, don Juan Carlos Golo. En instantes más presentaremos Los Memoriosos. Hoy se tributará un homenaje a don Antonio Benejam en el primer aniversario de su fallecimiento. Recuerde, en instantes más, Los Memoriosos, con Juan Carlos Golo. 22:35 minutos. En segundos nada más entonces, Los Memoriosos, hoy recordando la memoria y las palabras de don Antonio Benejam. Luego a las 23, la reseña de noticias desde LR1 Radio Nacional Buenos Aires. Ya como es habitual, 01 minuto del día viernes presentaremos Reilando Tangos en un ciclo que ha dedicado Radio Nacional Tucumán en este año 1989. Reportaje en las voces. El 16 del corriente se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Antonio Ramón Benejam, destacado periodista tucumano que durante más de medio siglo dedicó su tarea diaria al deporte. Quien les habla tuvo la suerte de compartir con Benejam en muchas reuniones y particularmente en el Círculo de Periodistas Deportivos de Tucumán, donde desempeñamos tareas directivas, extensas charlas. En ellas, don Antonio nos ilustró acerca de hombres y hechos del deporte de esta provincia. Representaba un vínculo entre el deporte y el periodismo de aquellos años que ya son historia y estos que nos toca vivir. En 1982, cuando se transmitió el primer ciclo de Los Memoriosos, Antonio Benejam respondió cordialmente a nuestra invitación y evocó para nuestra audiencia muchas páginas de esa historia. Hoy, a un año de su ausencia física, evocamos al colega y amigo y le rendimos homenaje de recordación, repitiendo aquella audición transmitida en septiembre de 1982. Yo me atrevo a decir al comienzo de esta charla con don Antonio Ramón Benejam que quizás el tiempo del que disponemos no sea suficiente, porque sé que en su memoria alberga tantos episodios del periodismo, del deporte, de otras actividades en Tucumán, que necesitaríamos varias audiciones. Vamos a ver si eso es así. Don Antonio, sus comienzos en el periodismo en Tucumán, ¿y cómo era el Tucumán de entonces? En rigor de verdad, era muy chiquilín yo cuando me inicié en el periodismo, y lo hice porque mi padre, que ya lo ejercía el periodismo, al comienzo como aficionado y después como profesional, me atrajo en su forma de actuar y comencé a garabatear algunas líneas en las revistas que él dirigió. Recuerdo se llamaba Te Veo una y la otra La Semana, ambas revistas de carácter deportivo y también contenían algo de sociales, porque en esa época era necesario también hacer referencia al aspecto social del Tucumán de entonces. Es decir, que en esa época, no sé si usted dijo el año, Tucumán tenía varias revistas y ahora no tiene ninguna prácticamente. Sí, efectivamente, estaba La Semana, como digo, estaba Te Veo, y siempre se publicaban algunas otras revistas, ¿sí? Eso era ya por el año 30, diremos. Porque
Para redondear. Sí, claro, claro. ¿Y qué más? ¿Qué caracterizaba o cómo era el Tucumán de esos años? Era un Tucumán en el que, pese a que sí se podía decir la gran aldea, lo que ahora es la gran capital del norte, ejercía una cierta atracción para la gente de Buenos Aires en lo que se refiere al periodismo. Porque recuerdo que siendo chiquilín tuve oportunidad de conocer, ya en el viejo y desaparecido diario El Orden, a grandes figuras del periodismo argentino, muchos de ellos tucumanos, que con el tiempo han pasado a ser, diremos, como se dice en deporte, en este caso una gloria en el nivel intelectual y en el nivel periodístico. Tal el caso, por ejemplo, de Gerchunov, el entrerriano, que trabajó en la prensa y que hoy por hoy constituye una de las grandes figuras de las letras argentinas. Gerchunov trabajó en El Orden, como trabajaron otros valores, como ser Joaquín Neira, actualmente vive, Octavio Rivas Runey, un literato de fuste, Roger Pla, Galán fue compañero nuestro en El Orden, y en fin, así por el estilo podríamos nombrar muchas figuras que desfilaron por Tucumán. Ahora viene poca gente de Buenos Aires a trabajar en el periodismo, pero en esa época había gran pasión por el periodismo, porque no solamente se venía a trabajar por la paga, sino también por el lirismo, por el romanticismo que envolvía toda esa labor tan romántica. Quizás también la tecnología ha hecho cambiar al periodista, porque antes era muy difícil una comunicación, digamos, con otro lugar del planeta, como ahora usted vio que en segundos se produce un hecho y la noticia se distribuye por todo el globo. Creo que eso también ha modificado al periodista. En cierto modo sí. Diría yo en cuanto a los medios de comunicación, porque antes era necesario recurrir al telégrafo. Ustedes recibían por telégrafo aquí. Todos los diarios recibían por telégrafo en Tucumán, El Orden, La Gaceta y todos los otros diarios, La Tarde, que el Norte Argentino, que duró muchos años en la vida periodística de Tucumán, La Nota, La Flecha, en fin, tantos otros diarios que han existido acá y luego han desaparecido. Todos trabajaban por el telégrafo y tenía un valor preponderante, en modo especial, el telégrafo del Ferrocarril Central Córdoba. Había un señor Lazarte, que era el hombre que cooperaba con todos los diarios de Tucumán, porque en esa época siempre ha existido un plantel de 2 o 3 diarios, cosa que ahora hay 1 o 2 diarios. Antes eran 2 o 3 diarios mañana y tarde que existían, siempre, esos diarios. De manera que ahora con los medios de comunicación, que usted está viendo lo que ocurre en cualquier parte del planeta por intermedio de la televisión, se ha modificado sustancialmente el periodismo. Claro, no existe esa inquietud, porque todo ya quizá el público lo conoce antes que los diarios lo digan. ¿Y usted qué guarda en su memoria de episodios deportivos o de deportistas que conoció? Porque creo que cuando usted llegó al periodismo ya conocía mucho de deporte a través de su niñez y parte de su juventud, y además por los consejos de su padre, don Daniel Beneján, a quien tuvimos la suerte de conocer en sus últimos años. Quizás mi presencia en el periodismo, especialmente en el periodismo deportivo, obedezca a algunas inquietudes de mi niñez, que han gravitado en forma preponderante a lo largo de mi vida. Por ejemplo, no puedo olvidar algunos aspectos importantes de la vida de antaño. La presencia de Luis Ángel Firpo, indudablemente el ídolo más grande que produjo el pugilismo latinoamericano, y no digamos del argentino, porque fue una gloria de todos los tiempos para nuestro país. Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, el 14 de septiembre de 1923, combatió en la memorable pelea con Jack Dempsey en el Polo Ground de Nueva York por el título mundial. Esa fue una pelea que pasó a la historia y se logró un récord de público que en aquella época ya alcanzó a $1 millón y pico de dólares, que a 50 centavos de peso argentino que valía el dólar, podrán imaginarse la gente que había en ese estadio de Nueva York. Luis Ángel Firpo regresó de esa pelea a Buenos Aires por tren. Lo hizo por tren, Perú, Bolivia, Argentina, Tucumán. E invitado por la familia Remis, el doctor Guillermo Remis, que era un amante del boxeo, vino a Tucumán. Y yo era un chiquilín pequeño que tuve que dejar la escuela ese día para seguirlo a Firpo
por la calle Corrientes, donde pasaba el tranvía número 5, y daba vuelta por 25 de Mayo hasta llegar a la casa de la familia Remes. Se calcula que en esa oportunidad hubo 4 o 5 mil personas siguiendo la Firpo. Comprenderá que para la época, con un Tucumán que tenía 120.000 habitantes, ahora tiene 500.000 la ciudad sola, comprenderá lo que eso aconteció. Recuerdo que el sombrero negro de Firpo fue robado por la gente. Lo cortaron en trozos pequeñitos y lo vendían a 50 centavos, que era como hablar hoy de 2 o 3 millones de pesos. Los trocitos del sombrero de Luis Ángel Firpo. Esas son cosas que un niño no se puede olvidar y cuando llega grande lo evoca con cariño. Recuerdo que el 14 de septiembre de ese año 23 llegaron a Tucumán las primeras radios a pila, que las vendía en Buenos Aires el propietario de la única radio que había, que era Radio Nacional, después Radio Belgrano, Jaime Yankelevich. En la avenida Sarmiento, al lado de donde, al frente, donde está ahora un hospital ferroviario, ahí tuve la oportunidad de escuchar la pelea de mi padre con don Antonio Redomero, que era dueño, propietario, gerente de la compañía telefónica argentina, y por quien mi padre está en Tucumán. Ahí tuve oportunidad de escuchar la pelea. Por supuesto, algo lejano, se sentía una voz lejana de ultratumba, narrando la pelea firpo-dense. Otras cosas que tampoco se pueden olvidar son la visita del príncipe Humberto, también por la calle Corrientes, con gran cantidad de público. O la presencia en Tucumán de, por la época aquella, hace muchos años, de Eddie Polo. Eddie Polo fue el artista, el cowboy más famoso que había en la época. También vino a Tucumán, traído por la Casa Breyer, y fue un acontecimiento. Hablar de media cuadra permanentemente de gente que lo seguía es poco, era el cine mudo. Sin embargo, ya suscitaba la expectativa que pueden despertar los grandes artistas de la actualidad. Y ya entrando en el periodismo, cuando mi padre me dijo, ¿por qué no me llevas estos trabajos, las virutas deportivas por el Mogreb, al diario El Orden? Yo le solía entregar a Marcos Rosenbal, hermano del doctor Julio Rosenbal, uno de los directores del Orden, y de José Ricardo Rosenbal, y se entusiasmó esta gente conmigo cuando una vez le entregué una colaboración, era un niño todavía, cuando me invitaron a trabajar en El Orden. Eso fue en el año 30 y tanto. Lo acepté. A los 6 meses era jefe de deporte. Y desde entonces, hasta estos días, pasó 50 años y sigo siendo periodista. Muy bien. Y a propósito, dentro de los trabajos de su padre, usted mencionó el seudónimo que él tenía, el Mogreb. El Mogreb. ¿Qué significaba? Mi padre en España tuvo oportunidad de participar en la famosa guerra con los moros, cuyo líder, cuyo caudillo se llamaba Abd el-Krim. Y la guerra se desarrolló por lo regular en Marruecos. Y ahí conoció un pueblo al que le tomó, no sé por qué razones, mucha simpatía. Ese pueblo se llamaba el Mogreb, que no tenía absolutamente nada que ver con él. A los años, cuando tuvo que escribir las virutas deportivas que adquirieron en su época gran fama en Tucumán y que hay gente que las recuerda, a él se le ocurrió ponerle por el Mogreb. El Mogreb es el nombre de ese pueblo de Marruecos que no conozco y me gustaría conocer, claro, por supuesto. Pero quedó aclarado lo del seudónimo. ¿Cómo era el Tucumán deportivo de aquellos años? El Tucumán deportivo de aquellos años, por lo regular, era fútbol. Después vino el básquetbol, jugó en Tucumán Hindú Club en el año 22. Era un deporte de familia el básquetbol. Creo que iban los jugadores y algunos allegados. Los jugadores y, en fin, una cantidad determinada de gente, poca gente. Los periodistas participábamos de las reuniones deportivas y posteriormente todas, los rivales y el público, todas esas reuniones, digo, terminaban tomando, en fin, una cerveza o algún café y charlando, porque era un deporte, como usted bien dice, de familia, que ahora se ha hecho grande, se ha hecho importante, indudablemente. El básquetbol, el motociclismo, el ciclismo, el tenis, que se practica desde el año 15 en forma ya organizada, algunas veces polo, y nada más, eran los deportes fundamentales, y el boxeo que ya empezaba a surgir. Ya había algunos boxeadores como Manzano, que era el padre de la que fue hasta hace poco tiempo diputada provincial, José Madoso, primer campeón argentino, Ramón Barros Sosa, primer campeón argentino también, Correa, que fue finalista, fueron los primeros boxeadores que trajeron a Tucumán un título. ¿Y dónde se practicaba boxeo? El boxeo se practicaba por lo regular en el Politeama Argentino. El Politeama Argentino era un gran local, era Plaza de Toros, en la calle 9 de Julio y Piedras.
Después se practicó donde actualmente son los fondos de la Casa Histórica, que era el Club Independiente, en la calle 9 de Julio, extendiéndose posteriormente a otras partes, como el Gimnasio Monteagudo, que desapareció en la calle Monteagudo, el Norte Sport Club de la calle Catamarca, en el pasaje Padilla, hasta llegar a nuestros días a Villa Luján, que es nuestro Luna Park. Sí. Usted mencionó una plaza de toros. ¿Llegó a conocer o ver corridas? Vi corridas de toro, lo que en rigor de verdad nunca me ha gustado, pese a que soy de ascendencia 100% española, porque quiero mucho los animales, aunque sea toro. No me agrada ver morir un animal. En consecuencia no me atrajo nunca. Y creo que por eso en nuestro país los toros no pudieron existir en ese aspecto. Las corridas de toros han fracasado. Porque al argentino no nos gusta ver morir un animal. Hay escenarios que algunos han llegado hasta nuestros días y otros han desaparecido ya ante el avance del progreso edilicio. ¿Usted recuerda aquellos estadios o escenarios deportivos que tenía el Tucumán de hace 50 o 60 años, como esos famosos gimnasios? Uno de los gimnasios más importantes que teníamos era el gimnasio del Sport, o quiero decir del 24 de septiembre. El gimnasio 24 de septiembre, el del Sport, era un gimnasio que tenía canchas de fútbol, donde jugaban San Martín Atlético en los comienzos de ellos. ¿Y dónde estaba ese Sport? Donde está en la actualidad el comando de la guarnición militar de Tucumán, calle Avenida Sarmiento y La Prida. Tenía 4 canchas abiertas de fútbol. Y el gimnasio 24 de septiembre, donde actualmente se levanta el centro de salud, Avenida Avellaneda, Balcarce, Marcos Paz y Santa Fe. Ahí en ese estadio, en el gimnasio 24 de septiembre, se hizo el famoso partido entre Boca Juniors, primer equipo argentino que actuó en Europa ganando 12 de los 14 partidos que jugó, y Rosario Central, una de las grandes glorias del fútbol de antes. Octavio Díaz, el más grande arquero rosarino de esa época y de muchas épocas, actuó. Y en Boca Juniors jugaron Tesorieri, Américo Tesorieri, para mí conceptuado como el más grande arquero que ha tenido el país. Él e Isola, quien yo no conocí. Pero Américo Tesorieri sí, fue campeón sudamericano con su Valle invicta varias veces, una de ellas en Chile. De manera que arqueros como Tesorieri no he conocido. No sé si recuerdo mal, o usted creo que alguna vez me comentó en alguna charla de periodistas que a ese partido usted entró sin pagar la entrada. Ese partido en el gimnasio 24 de septiembre era difícil entrar por la puerta, porque por la puerta entraba tanta gente que había 20, 30, 40 metros. Así que siendo un chiquilín me resultó muy cómodo saltar la tapia, era más cómodo que entrar por la puerta. Y hubo 10.000 personas. 10.000 personas. Sí, 10.000 personas. Esa misma tarde jugaba en la cancha de Atlético Tucumán, que ya se había inaugurado en el año 22, y yo le estoy hablando del año 26, jugaba Platense, un gran equipo de Buenos Aires, del mismo club platense de la actualidad, y un combinado de la Federación Tucumán. ¿Esa misma tarde? Esa misma tarde, no fue nadie a ese partido, porque todo Tucumán, al que le agradaba el fútbol y al que no le agradaba, fue al gimnasio 24 de septiembre. Pero esa fue una jornada excepcional, porque creo que hubo otros acontecimientos deportivos. Esa misma tarde, en el Parque 9 de Julio, hubo carreras de motociclismo, que corrió Agapito Corrales, con sus poderosas máquinas grandes de antaño, y además una carrera de ciclismo entre el ídolo tucumano de muchos años, que fue Pelino Santilli, campeón tucumano. Un pionero de ciclismo. Un pionero de ciclismo, todavía vive, tiene una finca en las Termas Riondo, pero vive en Buenos Aires. Y Leopoldo de Meyer, el flaco de Meyer, que lo conocíamos los chiquilines de la época. Era un gran valor del ciclismo argentino. Era un gran valor, el velocista más grande de la época. Han surgido muchos valores, Cosme Saavedra, Remigio Saavedra, pero como Leopoldo de Meyer dificultó, porque tenía una estampa adelgazada, era una palmera, corría muy bien. Lo más impresionante de este hombre fue que en la largada, en la carrera con Pelino Santilli, dio un pique que la bicicleta voló y de entrada en el pique le sacó 10 metros. Los 10 metros los mantuvo a lo largo de las vueltas, que no se me acuerdo cuánto duró, y ganó la carrera. ¿Algún otro escenario que hayamos olvidado en esta recordación? Nos mencionó el de Sport, el gimnasio 24, también estaba el gimnasio Sáenz Peña. Bueno, sí, acá en la época que vivimos ahora hay una fiebre por los complejos deportivos. En aquellas épocas, años A, la fiebre basada en un sacrificio de los gobiernos, porque indudablemente ahora es más fácil, se dispone de mayores recursos, hay otro concepto de lo que es el deporte. En aquella época era más difícil y sin embargo surgieron varios gimnasios. El gimnasio del Sport, en la avenida Sarmiento y La Prida, con 4 canchas de fútbol, algunas de básquetbol. El gimnasio 24 de septiembre, que lo hizo Lucas Córdoba,
¿El gobernador Lucas El Córdoba? gobernador Lucas Córdoba. ¿Tenía además de canchas de fútbol otras comodidades para la práctica deportiva? Tenía pileta de natación, que la tuvo hasta no hace mucho, hasta que se demolió todo para hacer el centro de salud. La pileta de natación del gimnasio 24 de septiembre ha sido famosa, porque ahí trabajaron muchos nadadores de la época, Albano, Rodríguez, el actual doctor Dos Costa, Barbieri, que actuó también, no Lázaro Barbieri, si no me refiero. El ingeniero Barbieri, que fue el primer campeón sudamericano que tuvo Tucumán, representando a la Argentina en Colombia, y él representaba posteriormente ya a natación y gimnasia en la calle Córdoba, 1187. Después surgió el gimnasio Sáenz Peña, posteriormente el gobernador Riera lo facilitó al Club Central Córdoba, el gimnasio Monteagudo, donde en la actualidad está el complejo Belgrano, y en fin, había una serie de canchitas en los alrededores de la ciudad, de potreritos convertidos en canchas. Claro. ¿Y el estadio más grande con que contaba Tucumán hace 50 o 60 años? Atlético Tucumán. Atlético Tucumán. Fue fundado en 1922. En 1922 que vino Racing Club, disputó 3 partidos. Esa fue una de las primeras veces que nevó en Tucumán. ¿Ah, fue sí? una sombra. Cuando vino Racing a jugar con Atlético, que venía Castañola, Isola, Hospital, famosos jugadores de la época, Natalio Perinetti, y para mí el mejor inside de todos los tiempos, Pedro Ochoa. Pedro Ochoa es una gloria del fútbol argentino, solamente comparable a los grandes valores de ahora, a Pelé, al señor Maradona, cuando de 10 partidos juega bien uno, él jugaba los 10 bien. Los 10 bien jugaba Pedro Ochoa de Racing Club. Racing Club ganó un partido 2-1 con Atlético, empató 1-1 con el combinado B, se daba en el lujo de hacer 2 combinados, y le ganó al combinado A de la Federación Tucumana. Y a propósito, en este mes se van a cumplir 80 años de la fundación de Atlético Tucumán. Exacto. ¿Usted llegó a conocer a alguno de los fundadores? ¿O tiene referencias de ellos? Sí, claro, yo lo traté y me permitió con sus informaciones hacer la historia del fútbol tucumano, un libro que edité en 1950 y de cuyos ejemplares no queda, yo creo, ninguno, se vendieron todos. Me consta porque varias veces le pedí a usted alguno y me dijo que le queda uno solo. Claro, yo lo conocí ya siendo hombre grande, ¿A quién? anciano, a don Agenor Albornoz. Agenor Albornoz. Presidente fundador de Atlético Tucumán. Al padre del deporte tucumano, yo diría, que fue don José Fierro, el famoso Cabezón Fierro, rector del Colegio Normal. ¿También lo conoció y lo trató? Lo traté, como no digo que fue ¿Cómo amigo, era, porque cómo era había esa diferencia de gente? años muy ¿Cómo era grande. esa gente Sencilla. que hace 80 años trabajó por el deporte, por darle a la juventud Bueno, yo lo conocí todas las ya posibilidades? grandes ellos, Claro, ¿no? claro. Ya años después de haber sido presidentes del club. ¿Pero mantenían ese entusiasmo por el deporte? Hasta el último instante. Don José Fierro mantuvo su entusiasmo hasta el último instante. Estaba casado con una chica Sánchez, cuya hermana se casó con Genaro Sica, un gran arquero de Tucumán y de Atlético Tucumán, un señor, diré, del deporte. Era gente sencilla, gente amable, como el mismo Percy Gil. Percy Gil fue uno de los introductores del deporte en Tucumán. Trajo él como buen inglés, trajo a Tucumán el polo, del cual se asombró a Agenor Albornoz. Agenor Albornoz ya en su vejez me sabía decir que al comienzo él se asustó a ver ese deporte, caballos grandotes como eran en los tiempos esos, que iban al choque detrás de la pelota de madera. Y además Atlético Tucumán se fundó aquí muy cerca de Radio Nacional. Había una placa, hasta no hace mucho tiempo, ahora un edificio... Se fundó frente a LB12. Claro, en la calle Rivadavia. Una casona que subsistió hasta hace algunos años, fue demolida, ahora hay un enorme y moderno edificio. Pero creo que hay una placa que recuerda el acontecimiento. Existía esa placa, no sé si está puesta actualmente en el nuevo edificio. Entonces la debe tener Atlético Tucumán o alguien como recuerdo. Y ahí fue la fundación, exacto. Ahí fue la fundación de Atlético, exacto. Es el primer club que tuvo Tucumán. Por eso son los decanos. Por eso se llaman los decanos. El segundo es Argentinos del Norte. Después, de Argentinos del Norte, que también se ha cumplido un aniversario importante hace poco. ¿Los fundadores quiénes fueron? Los padres lurdistas. Y se fundó en Yerbabuena. Ah, en Yerbabuena, ¿no? Yendo los alumnos del Colegio Sagrado Corazón a pasear a Yerbabuena, a hacer camping, ahí gritaron ¡Viva Argentinos del Norte! Y quedó fundado Argentinos del Norte, que no todos eran tucumanos, porque eran alumnos provenientes de otras provincias. Por ejemplo, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja. De ahí la denominación de Argentinos del Norte. Por eso no es Argentinos de Tucumán, sino son Argentinos del Norte. Y San Martín creo que tuvo un comienzo cerca de la plaza del mismo nombre. En la misma plaza. En la que se llamaba en aquella época la Plaza de las Lagunas.
la Laguna de los Burros, de la Plaza de los Burros, y posteriormente ya tomó el nombre de Plaza San Martín. Pero ya se llamaba Plaza San Martín, ya le decían así, en calle Chacabuco y La Valle. Eso fue el tercer club. El cuarto club paralelo a ese es Santana del Sur, Famayá, Concepción, Tiro General Belgrano de Concepción, que después pasó a llamarse Concepción Fútbol. Y usted en tantos años en el periodismo deportivo habrá visto surgir, crecer instituciones y también otras desaparecer definitivamente. Y claro, hay muchas instituciones que yo no conocí, pero que en su momento tomaron fama en Tucumán. Quilmes, que ahora veo que está resurgiendo de nuevo en Villalén, Buchardo, Rivadavia, Independiente, Norlus, clubes que han desaparecido y que en su época hicieron mucha trascendencia. Y el Tucumán Central auténtico, que le ganó la memorable final, que no la vi, esa la conozco por mis estudios de la historia deportiva de Tucumán, que le ganó a Atlético Tucumán la gran final del año 15, donde se hizo por primera vez profesionalismo en el fútbol Tucumán en la cancha del Tiro Suizo cerca de San Pablo. ¿Por qué dice usted que se hizo profesionalismo por primera vez en el fútbol tucumano? Y en el año 15. Porque Tucumán Central trajo contratado de Córdoba a 3 jugadores. Lo trajo contratado a Piripichi Alberti y trajo contratado a Zárate y a 2 o 3 jugadores que no los conocí yo, pero he sentido hablar de ellos y conozco la historia perfectamente. Atlético Tucumán no tenía profesionales, tenía grandes arqueros, grandes jugadores de fútbol, grandes delanteros, grandes sorteadores, pero no eran profesionales. Tiro Suizo tampoco, pero a esos hombres los trajo. Y Piripichi hasta hace pocos días vivió en San Pablo y murió. Alberti, que fue fullback de la Federación, de la Asociación Cultural de Fútbol. Ahora, ¿Tucumán Central cambió de nombre en varias oportunidades? No, ¿o no? Tucumán Porque hay Central un comandante desapareció. Ah, Y el Tucumán Central ahora lleva ese nombre en homenaje a ese Tucumán Central, pero es heredero de Bombero Fútbol Club y de Comandante Arapo, un club que militó siempre en primera división en la Federación y que tuvo algunos pasos por segunda división también en el ascenso. hablando de bomberos, había un compañero suyo de tareas que ilustró en la Gaceta muchas veces unos cuadros deportivos, o cómo le llamaban ustedes, que Doña Federación, Tucumán Central. Sí, él ilustraba a Tucumán Central como el bombero, ¿verdad? Por los antecedentes del club. Claro. Y creo que este hombre también contribuyó al deporte, ¿verdad, Sirgo? Con sus caricaturas. ¿Cómo no? Y creo que es muy valioso lo que hizo. Claro, Seferino Sirgo era un dibujante de Bahía Blanca, que vino a Tucumán por unos días, se entusiasmó con Tucumán, comenzó a trabajar en la Gaceta, y en la Gaceta trabajó muchos años e hizo populares a sus notas de dibujo, y sobre todo el dibujo de Seferino Sirgo. ¿Él tenía su inspiración o conversaba con usted, por ejemplo, para sacar la parte conversaba deportiva? Conmigo y a veces no conversaba conmigo, porque cuando... Como homenaje al periodista Antonio Ramón Beneján, en el primer aniversario de su fallecimiento, hemos difundido esta grabación realizada para el primer ciclo de Los Memoriosos, en septiembre de 1982. La realización técnica estuvo a cargo de Miguel Ángel Anse.